Escucha, ¿verdad? ¿Se escucha con eco? Un poquito, sí. A ver, ahí está bien. Todavía. Sí. Es breve lo que yo voy a decir de cualquier manera, pero sí se escucha eco. Denme un momentito. Jornada Normalista 2023 y en el marco del 75 aniversario de la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños, pues para mí es un placer recibirles con esta conferencia denominada Formación Emocional de las Maestras de Jardines de Niños, Adquisición de Conocimientos y Desarrollo de Habilidades. Y bueno, para ello tenemos el honor de contar con el doctor Rodolfo Bechler Silva, que bueno, nos acompaña desde el Cono Sur, desde el país de Chile. Doctor, un saludo allá a los chilenos, un gusto recibirle. Muchísimas gracias. Y bueno, el día de hoy estamos de gala porque estamos muy internacionales y bueno, es parte de nuestras conferencias magistrales en el marco de esta jornada. Anda fallando un poquito el audio acá. Yo voy a ceder el micro a la maestra Norma Andrea Costa, que es la moderadora de esta conferencia, y ella ya tomará palabra para presentar a nuestro invitado. Y acá yo me quedo para escuchar las preguntas que se generen a partir de la conferencia. Esperamos tener mejor audio en un momentito más. Doctor, bienvenido a nuestra escuela, virtualmente a nuestro país. Es un gustazo recibirle por acá. Un abrazo, adelante. Muchas gracias, maestra Mónica. Pues nuevamente, buen día a todos los asistentes a esta conferencia que están ubicados en el auditorio Emma Holguín y a quienes nos siguen vía Facebook. Es un gran honor para nosotros recibir al doctor Rodolfo Bechler y pues quisiera yo leer su semblanza para dar inicio a su conferencia, que como bien dice la maestra Mónica, forma parte del ciclo de conferencias magistrales que están enmarcadas en el 75 aniversario de nuestra escuela, la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños, y como parte también de la jornada de expresión normalista. Bueno, pues me permito leer la semblanza del doctor Rodolfo Bechler Silva. Es psicólogo por la Universidad Central de Chile. En 1998 recibe la beca Presidente de la República para cursar estudios en el extranjero, con la cual obtiene en España el grado de Magíster en Drogodependencias en la Universidad Complutense, el diplomado de estudios avanzados del programa del doctorado entre ciencia y filosofía de esa misma universidad y el diploma de postítulo en psicoterapia gestal de la EMTG en España. Posteriormente, en el año 2011, obtiene una beca de la Fundación Carolina para realizar una estancia de investigación con el doctor Juan Ignacio Pozo en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. Oportunidad que le permite iniciar un doctorado en esa casa de estudios. En el año 2016 finaliza de forma exitosa dicha formación, graduándose como doctor en psicología del programa Desarrollo, Aprendizaje y Educación, apoyado por una beca del CONICYT para estudios de doctorado en el extranjero. Paralelamente, durante aquel tiempo, se titula también en su segunda magíster en el programa de estudios cognitivos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. En términos profesionales, ha sido docente en las más prestigiosas universidades chilenas y fue director ejecutivo de la Fundación Gineni, ONG dedicada a la educación inclusiva, impulsando y coordinando la realización de importantes proyectos educativos y de investigación para diferentes universidades y organismos nacionales e internacionales.
Ha capacitado profesionales del área de la educación por más de 15 años y tiene numerosas publicaciones en revistas nacionales y en el extranjero, además de haber participado en la elaboración de manuales para el Ministerio de Educación de Chile, Ministerio de Salud y CONACE Senda Chile. Actualmente se desempeña como terapeuta gestáltico en la Escuela Madrileña de Terapia de Gestalt y como académico en la Escuela de Psicología de la Universidad Mayor de Chile. Su línea de investigación integra filosofía de la mente y psicología educacional. Respecto del primer ámbito, trabaja en el estudio del problema de la conciencia o de la qualia. Habiendo desarrollado una propuesta que distingue dos funciones para la dimensión fenomenológica de la mente en la producción del pensamiento, qualia como centro y como contexto de la cognición. Paralelamente y en estrecha relación con su enfoque filosófico, investiga en el ámbito educativo mediante una metodología empírica las concepciones que mantienen los docentes sobre las relaciones entre las emociones y el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este campo ha identificado 4 concepciones, habiendo estudiado además la relación existente entre estas y diferentes variables y escenarios educativos. En los últimos años, su trabajo se ha enfocado en analizar los procesos de formación emocional inicial docente, habiendo desarrollado un estudio de evaluación con 4 universidades chilenas, además de otros sobre las biografías escolares de los estudiantes de pedagogía. Actualmente es el investigador principal del proyecto de investigación Fondesit con número 1122-0861, titulado Evaluación de la formación emocional inicial docente de las carreras de pedagogía en educación básica de Chile. Esta mañana el doctor Baxle nos acompaña con la conferencia magistral Formación emocional de las maestras de jardines de niños, adquisición de conocimientos y desarrollo de habilidades. Y desde aquí le damos un saludo y un aplauso virtual. Y doctor, estamos aquí para escucharle. Muchas gracias por su presencia y por aceptar la invitación. Muy bien, buen día a todos y a todas. Para mí es un placer, un gustazo enorme poder compartir con ustedes. Quiero agradecer a Alicia Luna por la invitación y felicitar también a la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños por su 75º aniversario, ¿no? Mucho tiempo cumpliendo una labor que entiendo es de la máxima relevancia para el desarrollo del país, ¿no? Como es el rol que juegan los educadores y las educadoras en todos los países del mundo. Así que muchas felicitaciones y como les digo, estoy encantado de poder compartir con ustedes. Tengo una presentación que debiera estarse viendo en este momento en la pantalla, si me confirman. Sí, sí se ve, solamente Perfecto. ahí está. Ok, y voy a voy a utilizar un cronómetro para tomar el tiempo. Entiendo que tenemos 1 hora, ¿no? Y que después vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas, ¿no? Bien, como ya habían adelantado, mi presentación se llama Formación emocional de los maestros de jardines de niños, adquisición de conocimientos y desarrollo de habilidades. Lo primero es que quiero darles un panorama general de lo que voy a hacer. Quiero hacer una pequeña, digamos, introducción a modo de organizador de avance para que se entienda cuál es la lógica o la estructura de lo que yo quiero presentar. En primer lugar, quiero decirles que la primera parte de mi presentación la voy a hacer desde un trasfondo personal. Voy a contar alguna pequeña partecita de mi historia de vida, porque
esta historia tiene que ver con lo que yo hago en términos profesionales, entonces con el objetivo de realzar el significado de lo que voy a presentar, voy a compartir con ustedes algunos aspectos de mi vida personal, para luego tratar de integrar esto con una perspectiva, digámoslo así, más bien científica, basada sobre todo en estudios del campo de la ciencia cognitiva y en particular de la neurociencia, acerca del rol de las emociones en los procesos educativos. Eso es, digamos, el trasfondo de la presentación. Eh, Pretendo integrar cuestiones emocionales personales con conocimiento derivado de la ciencia. La idea de la presentación, y ese sería el tercer punto de esta diapositiva, es generar una reflexión e idealmente una apertura hacia nuevos temas y nuevas perspectivas para entender cuál es el rol que juegan las emociones en los procesos educativos. Vivimos en un mundo donde las emociones se han puesto de moda y donde existen muchas ideas incorrectas, algunas incluso yo diría aprovechándose de un contexto propicio, intentan vender ciertas falacias, ciertos mitos acerca del rol de las emociones en los procesos educativos. Entonces voy a tratar de generar una reflexión y una apertura a una visión diferente a la que predomina en el mundo educativo. Finalmente, quiero contarles que esta presentación tiene 3 partes. Primero voy a partir con esta historia personal que les decía, luego voy a presentar los antecedentes científicos acerca del rol de las emociones en los procesos educativos y finalmente voy a intentar dar algunas claves un poquito más concretas, un poquito más aterrizadas respecto de qué hacer con niños y niñas en el nivel en el cual ustedes trabajan, en el salón o en el jardín de formación, qué hacer concretamente en términos emocionales con estos niños y niñas. Sin más, entonces, entro ya en terreno. Y lo primero que quisiera hacer es, vamos a intentar, a ver si esto resulta, es compartir una pregunta con ustedes. Y me gustaría ver si podemos lograr que ustedes respondan esto en línea a través del Mentimeter, ¿no? La pregunta es, ¿se puede aprender cuando se tiene miedo? Y he dado 3 alternativas de respuesta. Yo sé que pueden haber muchas otras alternativas, pero como una manera de organizar cómo ven ustedes el tema de las emociones en educación, he puesto 3 alternativas distintas. La alternativa A es el miedo paraliza e impide el aprendizaje. La alternativa B es el miedo facilita el aprendizaje, puesto que la letra con sangre entra, como dice el viejo adagio. Y en tercer lugar, una idea, digamos, de que el miedo, como cualquier emoción, no influye en el aprendizaje porque aprender es un proceso cognitivo. Entonces vamos a ver si pueden ustedes, con sus teléfonos, quienes tengan conexión, escanear este código QR y responder a alguna de esas alternativas a ver si podemos ver cuáles son sus respuestas en línea. He puesto dos maneras de ingresar. Una es con el enlace que está allí presente y la otra es con el código QR. Entonces les voy a dar un par de minutos para pedirles por favor si pueden marcar una de esas 3 alternativas para conocer vuestra perspectiva. Al final de la presentación vamos a retomar esta pregunta y yo esperaría que tal vez algo se modifiquen las maneras de pensar que tenemos respecto de este tema. Voy a pegar también, disculpen, voy a pegar también el link, el enlace en el chat de Zoom. No estoy seguro si ustedes tienen acceso al chat ahora, pero por si hay alguien que puede conectarse desde allí, ahí lo he pegado también en el chat de Zoom.
Comparto por última vez el código QR. Y voy a ver si tenemos respuestas. Nos piden que desde el auditorio puedan dar una respuesta directa porque en el auditorio no tienen acceso al chat. Entonces, Mónica, ¿tienes por ahí ya algunas respuestas? Voy a mirarlo yo acá, puedo acceder directamente a ver si hay respuestas. Bien, tenemos poquitas respuestas, pero alguna pista nos da respecto de este tema. Voy a compartirlo con ustedes. Nos piden que en el auditorio que si se repiten, por favor, las opciones, porque ellas están contestando de manera directa, los asistentes. Aquí están las opciones. La primera es: el miedo paraliza e impide el aprendizaje. La segunda es: el miedo facilita el aprendizaje. Nadie ha respondido, nadie ha tomado esa opción. Y la tercera es: el miedo no influye en el aprendizaje porque aprender es un proceso cognitivo. Se cumple perfectamente el objetivo de lo que yo quería. Ya sabemos que mayoritariamente la gente piensa que el miedo paraliza e impide el aprendizaje. ¿Vale? Al final de la presentación tal vez tengamos más respuestas y podemos contabilizar el resto de la gente que está ahí presente y que ha respondido, digámoslo así, manualmente. Pero ya con esto podemos hacernos una idea de que la perspectiva mayoritaria es la idea de que en verdad cuando sentimos miedo no se puede aprender. ¿Bien? Vamos a dejar esto por ahora. Voy a retomar la presentación y, como les decía, al final de esta presentación vamos a volver a plantearnos esta pregunta para ver si algo ha cambiado en las perspectivas de ustedes. Él no salió positivo a COVID. Yo ahorita vengo saliendo del médico porque yo empecé el día de ayer, pero pues todavía no me pueden hacer la prueba, pero que Hay un audio que se escucha de una persona. Pero ya lo están dedicando. No sé si todos lo escuchan. Bien. Como les decía hace un momento, voy a comenzar contándoles alguna parte de mi vida personal con el objetivo de mostrar el significado, digamos, más profundo de la perspectiva desde la cual trabajo. Para eso, les he puesto ahí en la pantalla una foto de cuando yo tenía pelo y era joven, estudiante, recién egresado de la carrera de psicología en Chile, y sentía que tenía todo el mundo por delante, una persona feliz, plena, no muy consciente. Estoy hablando de más o menos 22 años, 23 años, y con muchas ganas de conocer el mundo que se me venía por delante. Una época de mucha libertad. Ese era yo con 22 años, bastante diferente a lo que soy hoy, en todo sentido, físico y psicológico, por cierto. Cuando egresé de la carrera de psicología, mi madre, que estaba preocupada de que yo tuviera bienestar económico, que pudiera tener un buen pasar en el futuro, me sugirió, y digámoslo, casi que me presionó a que yo realizara mi práctica profesional en una empresa privada en el área de la psicología laboral, trabajando como una persona que hacía selección de personal. Quiero contarles que durante toda la carrera de psicología yo siempre odié este campo de la psicología. Me parecía que trabajar para una empresa haciendo selección de personal no era ser verdaderamente psicólogo, ¿no? Me parecía que eso se asemejaba más bien a otro tipo de profesiones que yo en particular no las consideraba algo que tenía que ver con mi vocación. Sin embargo, escuchando los consejos de mi madre y pensando en que tal vez mi inmadurez me dificultaba ver algo que era importante para mi futuro, tomé la decisión de cortarme el pelo, sacarme un pendiente que llevaba colgando de mi oreja
ponerme una chaqueta, un saco, como dicen ustedes, y una corbata y comenzar a trabajar como psicólogo laboral en esta empresa. Esa fue mi primera práctica profesional. Y al poco tiempo de estar trabajando en esto, a los pocos meses de estar trabajando en esto, comencé a sentirme muy mal, mucha angustia, mucha tristeza. Me despertaba algunos días llorando por las mañanas, sin entender en absoluto qué es lo que me estaba pasando. Lo único que yo sentía es que no estaba feliz, que mi cuerpo estaba apretado, que mi pecho estaba apretado, que no podía respirar bien y que lo único que me liberaba era llorar, llorar, llorar. Estaba con una depresión a los 22 años, muy, muy triste. Fue una época también de mucho aprendizaje, ¿no? Porque aunque no nos guste, la tristeza es muchas veces un escalón para aprender nuevas cosas, ¿no? Aunque no nos guste pasar por esa experiencia. Comencé a salir de esta depresión a partir de hacer psicoterapia Gestalt. Yo le había comentado a Alicia que por favor comentaran dentro de la semblanza de mi currículum que yo soy terapeuta gestáltico, aunque no trabajo en eso ahora. En esa época estaba muy interesado en la psicoterapia Gestalt. La psicoterapia Gestalt es una psicoterapia enfocada absolutamente en las emociones. Es una terapia completamente práctica que lo que hace es trabajar con las emociones de las personas. Y aquí tengo una foto de Fritz Perls, el creador, el psiquiatra alemán, creador de la psicoterapia Gestalt, discípulo de Freud, que derivó en una corriente crítica del psicoanálisis para formar una nueva perspectiva emocional acerca de los seres humanos. Y aquí estoy yo, cuando me estaba formando como terapeuta gestáltico con Claudio Naranjo, otro psiquiatra muy relevante en este campo. Este fue el comienzo de empezar a comprender qué era lo que me había pasado durante esta época que me sentí tan triste cuando estaba trabajando en este rol que en verdad yo detestaba. El primer descubrimiento que tuve cuando comencé a hacer psicoterapia Gestalt fue la tristeza, darme cuenta de la profunda, de la eh, inagotable tristeza que había en mi cuerpo, tomar contacto con ella, porque aunque parezca curioso, extraño, a veces estamos tristes y no nos damos cuenta que estamos tristes, porque vivimos en una cultura que nos lleva siempre a tratar de mostrar optimismo, a tratar de mostrar alegría, y muchas veces negamos nuestra propia tristeza. Pero entonces el que era mi terapeuta, esto era una terapia en grupo con varias personas, nos invitó a hacer una imaginería. Una imaginería es un trabajo cerrando los ojos y con una persona que te está guiando eh, para inducir, digámoslo así, una fantasía guiada, que en este caso consistía en estar en la playa, escuchar el ruido de las olas, del mar, eh, y mirar hacia el horizonte hasta que en el horizonte se viera un objeto que venían trayendo hacia cada uno de nosotros las olas del mar, hacia la costa, hacia la playa, ¿no? Hacia la arena. Entonces, a mí me pasó algo muy curioso y es que yo, al vivir esta experiencia, vi un regalo, ¿no? Primero borroso, primero un objeto no muy claro que en la medida que se venía acercando hacia mí fue mostrándose con mayor nitidez que se trataba de un regalo que se acercaba hacia mi persona. Y este hecho fue muy significativo en mi inicio de esta psicoterapia porque me permitió darme cuenta que estaba profundamente triste, que estaba necesitando alegría en mi vida, que estaba necesitando que la vida me diera un regalo, porque todo en esta época para mí era angustioso, era muy triste. Y darme cuenta de esa tristeza fue el primer paso para empezar a salir de ella. El segundo paso para empezar a salir de la tristeza fue darme cuenta que me estaba traicionando, ¿no? Que lo que a mí me estaba ocurriendo es que me había traicionado. Aquí puse la definición de la Real Academia Española de la Lengua de traición, ¿no? La Real Academia Española de la Lengua define la traición como una falta que se comete quebrantando la fidelidad o lealtad que se debe guardar o tener frente a algo. En mi caso, se trataba de una autotraición, ¿no? En mi caso, me estaba traicionando a mí mismo. ¿A qué parte de mí mismo? Estaba traicionando mis emociones.
había dejado de escuchar mis emociones y había comenzado a funcionar en base a explicaciones. Tenía una teoría respecto de lo que era bueno para mí, una teoría que me había sugerido mi madre con el mayor cariño pensando en mi futuro, pero que no era correcta porque no tenía que ver con lo que yo sentía más profundamente. Y este proceso de autotraicionarme, negar mis emociones, es, según los gestaltistas, el principal conflicto que los seres humanos vivimos permanentemente. Estamos siempre en un choque, en una confrontación entre lo que sentimos por un lado, y por otro lado, con una manera de actuar que los gestaltistas llaman el carácter, que nos permite adaptarnos al medio, ¿no? Desarrollamos un carácter o una personalidad para poder conseguir la atención de los otros, para poder conseguir el afecto de los otros, para poder conseguir el cariño de las personas que nos rodean. Nos adaptamos y generamos este carácter que es, en el fondo, una manera programada de actuar, ¿no? Todos tenemos un carácter, y el carácter, según los gestaltistas, es una programación que está obsoleta, porque no responde a la realidad del momento, porque se trata de una manera de actuar prefabricada y que nos hace perder nuestro centro emocional, perder nuestra espontaneidad, o lo que los gestaltistas llaman la autorregulación organísmica. Bien, eso es lo que a mí me pasaba, lo descubrí con el paso de muchos años y de muchos trabajos personales, ¿no? En ese tiempo me era muy confuso todo lo que me estaba ocurriendo, ¿no? Como le puede pasar a mucha gente, entre ellos, algunos de ustedes han tenido tal vez esta experiencia de no entender por qué se sienten tristes. El tercer elemento que descubrí durante esa época es que la emoción va primero. Lo primero que nos ocurre cuando nosotros nos enfrentamos a una situación nueva es que tenemos una emoción. Después viene eso que llamamos pensamiento, eso que llamamos cognición, pero nuestra reacción más inmediata, la más intuitiva frente a cualquier cambio que se produce en nuestro mundo, es una emoción. Y desde ahí derivamos a veces en aquello que llamamos cognición, aprendizaje, pensamiento, todos los procesos cognitivos. Ese fue el tercer descubrimiento que realicé durante esta época, y quería compartirlo con ustedes porque fue algo muy significativo para entender posteriormente, muchos años después, cuál es el rol de las emociones en los procesos educativos. Ahora voy a entrar en un terreno más bien científico, más bien derivado del conocimiento de la investigación en el campo de la ciencia cognitiva y también de la educación. Quiero presentarles algunos antecedentes respecto de cuál es el rol que las emociones juegan en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y quiero conectarlo también con esta evidencia personal al final de la presentación. Para empezar, lo que quiero decirles, lo que quiero señalarles es que toda la evidencia científica que tenemos acerca del funcionamiento del cerebro en los últimos 20 años aproximadamente nos muestra que esta división entre emoción y cognición es una falsa dicotomía. No existe en el cerebro algo así como un área dedicada a las emociones y otra área dedicada al funcionamiento propiamente cognitivo, aquello que llamamos la razón, ¿no? En esta diapositiva se puede ver al lado izquierdo una imagen del libro de Joseph Ledoux, clásica, que muestra la división entre un centro emocional, el sistema límbico, un área subcortical por debajo de la corteza, en el centro de nuestro cerebro, que es la encargada de generar estos estados de placer o de desagrado que permanentemente estamos sintiendo. Y por otro lado, hacia afuera, la corteza cerebral, y en particular el lóbulo frontal, encargado del pensamiento y de el control de nuestras emociones y de nuestros impulsos. Bien, esta idea, que todos hemos aprendido en algún momento de nuestra formación, es incorrecta. La verdad es que no existe un centro del cerebro dedicado a las emociones y otro dedicado a la cognición. El cerebro y la mente no funcionan de esa manera. Lo que en verdad hay es que nuestro cerebro funciona de una manera plenamente integrada, e incluso muchas zonas de nuestro cerebro, como la corteza órbitofrontal y la ínsula anterior, son lugares que se activan
tanto para aquello que nosotros denominamos emoción como para aquello que nosotros denominamos cognición. Es decir, si tenemos a una persona a la cual estamos escaneando su cerebro en un momento determinado y le preguntamos en ese momento qué está teniendo en su mente, cuando vemos que está, por ejemplo, activada la ínsula anterior, observaremos que esa persona nos dice que tiene, por ejemplo, un pensamiento, ¿no? Que está recordando algo, que está pensando en una idea. Y esa misma persona, en otro momento, que también tiene activada la ínsula anterior, podría relatarnos que está sintiendo una emoción, que está sintiendo angustia, que está sintiendo tristeza, que está sintiendo rabia, alegría, etc. Es decir, la ínsula anterior, igual que otras zonas del cerebro, no funcionan para una actividad de tipo cognitiva separada de una actividad de tipo afectiva. En el cerebro esa división tan popular en nuestra cultura entre emoción y razón en verdad no existe, y eso es lo que nos demuestran los estudios más recientes en neurociencias, por ejemplo, el estudio de Duncan y Barrett de 2007, o por ejemplo el estudio de Yu, Liu, Van Damme y otros del año 2012, o por ejemplo el libro muy famoso del neurocientífico portugués Damasio, El error de Descartes. Todos estos textos y muchos otros que podríamos citar nos muestran que en verdad no existe esta separación entre emoción y razón que es tan popular en nuestra cultura. Entonces, este es un aspecto muy importante de lo que yo quiero mostrarles el día de hoy, que esa idea de que las emociones influyen sobre el enseñar y el aprender en verdad no es correcta. En verdad nosotros enseñamos desde las emociones y nosotros aprendemos desde las emociones. Las emociones no son acompañamiento de los procesos cognitivos ni de la enseñanza o el aprendizaje, sino que más bien son el comienzo del enseñar y el aprender. Son una etapa del proceso. En Chile, Chile es un país agrícola, ¿no? Y a esto le llamamos caer la teja o pegarse el alcachofazo o tener una tincada, ¿no? Me imagino que sonará un poco extraño para ustedes, pero esta idea de pegarse el alcachofazo es que vamos en el camión, digamos, transportando nuestros productos que hemos cosechado y nos cae un alcachofa en la cabeza y en ese momento aprendemos algo, nos damos cuenta de algo que nos está ocurriendo, ¿no? Es el momento que los psicólogos llaman de insight. Y es una manera popular de mostrar esta integración entre emoción y razón que estamos experimentando permanentemente en nuestras vidas. Feldman Barrett y Russell, para explicar este mecanismo, este proceso, describen lo que ellos llaman el afecto nuclear, y que yo lo he puesto aquí bajo la forma de un corazón que está latiendo permanentemente para decirnos qué es lo que nos gusta y qué es lo que nos desagrada. Este es el principal elemento a partir desde el cual los seres humanos nos movilizamos, nos alejamos de las personas, nos acercamos y nos sentimos en confianza, buscamos una información respecto de algo, y en general toda nuestra conducta está regulada por este afecto nuclear, que es el principal elemento que guía toda nuestra toma de decisiones y de conducta. Un barómetro interno constituido por lo que los psicólogos y los científicos cognitivos llaman valencia e intensidad de las emociones. Entonces aquí lo puse en esta diapositiva como un flujo inagotable de sentirnos bien o sentirnos mal. La valencia positiva hacia el lado derecho es el estado emocional de carácter agradable, que está siempre cambiando, ¿no? Nos movemos, nos levantamos por la mañana y vamos a tomar una ducha y nos damos cuenta que se ha acabado el gas y que solo sale agua helada, y inmediatamente experimentamos un afecto de tipo desagradable. Pero luego tomamos un café a los 10 minutos después y sentimos el sabor, el aroma, y empezamos a experimentar una sensación agradable. Y esto está pasando permanentemente, minuto a minuto en nuestro día. No hay ningún momento del día en el cual no estemos experimentando un estado agradable o desagradable. Y en el eje vertical he puesto la intensidad de estos estados. A veces son muy notorios, muy fuertes, por lo tanto se nos hace imposible no darnos cuenta de lo que estamos experimentando,
momentos, y en otros momentos los estados emocionales son de esta afectividad nuclear son de una muy bajita intensidad, por lo cual a veces no nos damos ni cuenta, pero el que no nos demos cuenta no significa que no los estamos experimentando. Es como lo que les contaba hace un rato, que me pasó a mí, que no me daba cuenta que estaba triste, y ese trabajo con la imaginería del regalo del cual les comenté me ayudó a percatarme que en verdad estaba triste. Bien, este afecto nuclear se realiza integrando la información sensorial entrante del mundo externo, todo lo que nos estimula proveniente de nuestro contexto, genera cambios interoceptivos, genera cambios en nuestros órganos internos que nos hacen sentir de una manera particular. El resultado, dicen los investigadores, es que a partir de este estado interno que experimentamos, nos sentimos seguros para navegar por el mundo, para saber qué hacer, para saber cuándo acercarnos a alguien, para saber cuándo alejarnos de una situación porque probablemente hay una amenaza. Más que tener una teoría de lo que es bueno o lo que es malo para nosotros, lo que nosotros utilizamos para navegar en este mundo tan complejo es este centro intuitivo, este centro emocional que nos dice por aquí sí vamos bien, por acá mejor tener cuidado, por aquí mejor tomar algunas precauciones. ¿Cómo opera todo esto en la enseñanza? Luego lo vamos a ver en el aprendizaje. Quiero partir por la enseñanza, en lo que las maestras y los maestros hacen en el salón de clases. ¿Qué rol juega este afecto nuclear? Para poder reflexionar sobre este punto, quiero compartir con ustedes un video de un pajarito, de un ave, que se llama Martín Pescador, que por supuesto yo creo que ustedes en México lo conocen, ¿no? Que es este ave que observa una presa, un pez que está nadando en el mar o en un río, en un lago, y desde lejos, desde muy alto, se tira, se lanza al agua y con una precisión perfecta es capaz de capturarlo a una gran velocidad y luego, digamos, utilizarlo como alimento para su subsistencia. Es un proceso extremadamente complejo que aunque a nosotros nos parece, digamos, sencillo, requiere de una evolución, una filogenia de los animales de muy larga data. En este video se explica algo de la complejidad que tiene este proceso de cazar un pez, de pescar, ¿no? No sé si voy a compartir ahora y quiero que me digan si se escucha el audio. Andrea, ¿se escuchó el audio o no? Ahora que le di play. Todavía no se escucha. No se está escuchando ahí, ¿no? Está muy bajo, muy bajito. No, lo que pasa es que tengo que darle a compartir de nuevo de otra manera para que puedan escucharlo. Lo voy a hacer nuevamente. Un momento, por favor. Ahora debieran escuchar el audio. Del agua, porque encuentran su alimento justo algunas especies de... ¿Se escucha? No sé si en el auditorio se escucha bien. De todas maneras, si es que no se escucha en el auditorio, yo voy a ir explicando de qué se trata, ¿vale? Gracias. Algunas especies de aves de los arribes, como el martín pescador, viven cerca del agua, superficie. Aquí tenemos al martín pescador que está mirando para pescar un pez, se ha lanzado al agua, ¿no es cierto? Y logró... Pero no es nada fácil ver un pez desde el aire. Los fenómenos de reflexión y refracción de la luz le ponen las cosas difíciles. Logró capturar a su presa, pero en verdad este proceso, como les decía, es muy complejo. ¿Por qué? Porque cuando vemos un objeto que está debajo del agua se produce un fenómeno de refracción que nos hace ver el objeto en un lugar donde el objeto realmente no está. Lo vamos a mostrar acá en otra imagen con un bolígrafo en el agua, ¿no? Yo creo que todos conocen A seguir el recorrido del algo haz de como luz esto. en el agua. Vemos cómo se desvía al pasar del aire al agua. Esto se debe a que modifica su velocidad al cambiar de medio. Este fenómeno también explica por qué vemos... Ahí se ve claramente, ¿no? Cuando vemos un objeto debajo del agua, en verdad lo vemos en un lugar en el cual el objeto realmente no está. Para poder entender este fenómeno,
Y para poder operar correctamente con esta distorsión que se produce con el objeto que vemos desde arriba, debajo del agua, tenemos que conocer la ley de Snell-Descartes. La ley de Snell-Descartes es una fórmula que nos permite calcular el ángulo de refracción de la luz al atravesar la superficie de separación entre dos medios. ¿Bien? Varela, Francisco Varela, un científico cognitivo chileno que ya falleció, pero que fue uno de los principales impulsores de lo que se conoce como la cognición corporizada o encarnada, un poco irónicamente decía, de acuerdo a las ideas que predominaban en la ciencia en aquella época, estamos hablando de los 80 e incluso los 90 del siglo pasado, el martín pescador, para poder cazar, para poder pescar a su presa, debiera conocer la ley de Snell-Descartes para poder calcular exactamente el momento y el lugar donde debe lanzarse a capturar a su presa. Lo decía irónicamente porque es evidente que este pajarito, no obstante que es muy inteligente, no conoce la ley de Snell-Descartes. Es evidente que es otro el mecanismo de funcionamiento que el ave utiliza para capturar a su presa. Probablemente son señales corporales que experimenta que le indican este es el momento de lanzarse al agua y este es el lugar donde debo lanzarme. Hay algo en su cuerpo de carácter emocional, de carácter sensorial, que le indica cómo hacer para dar solución a este problema. Llevemos esto a la sala de clase. Nosotros somos animales también y tenemos una deriva filogenética que nos conecta, por supuesto, con otras especies. Nosotros no somos muy diferentes en este aspecto respecto de otros animales. Sin embargo, lo que nos han enseñado cuando estudiamos pedagogía, cuando estudiamos psicología, es que los seres humanos tomamos decisiones de una manera racional, y cuando hablamos de racional estamos pensando que hacemos algo así como una especie de computación, una especie de análisis inferencial para decidir qué hacer, por ejemplo, en un salón de clases como el de la imagen que se ve acá. Es como si esta maestra tuviese un Excel en su cabeza que le permite tomar decisiones, saber qué hacer con cada niño o con cada niña. Bueno, quienes hacen clases, como son las maestras que entiendo me acompañan en este momento, aunque no las puedo ver, saben perfectamente que en el salón de clase las decisiones no se toman de esta manera, entre otras cosas porque no hay tiempo. No tenemos tiempo suficiente para poder pensar demasiado qué hacer, porque todo ocurre de manera muy rápida, porque tenemos muchos niños y niñas en la sala o el salón de clases, y porque este es un espacio de una interacción muy compleja que no permite pensar de esta manera. Lo que las maestras hacen es observar las emociones de sus niños y niñas en el salón de clases, y a partir de esa observación sentir ellas mismas ciertas claves corporales que les indican qué hacer. La mayor parte de este proceso es no consciente. No nos damos cuenta de que esto está ocurriendo, lo hacemos sin ser plenamente conscientes del mecanismo, pero igualmente estamos observando el lenguaje corporal no verbal de nuestros niños y niñas y estamos siendo afectados por ese lenguaje corporal para tomar decisiones. Las emociones de los niños y niñas nos provocan emociones a nosotros mismos, y a partir de esas emociones que sentimos tomamos decisiones y sabemos que es el momento de cambiar la dinámica, realizar un juego, es el momento de formular una pregunta, es el momento de poner una norma de conducta, es el momento de hacer una pausa, etcétera, etcétera. Todo esto lo sabemos porque nuestro cuerpo nos lo dice, porque nuestra intuición nos indica qué hacer, qué decisiones tomar. Entonces estamos observando las señales corporales en los niños, y aquí yo he puesto algunos ejemplos, ¿no?, de lo que tal vez pudieran decirnos las caritas de estos niños y niñas, y a partir de eso nos conectamos con ellos en un proceso que algunos han llamado de mimetismo emocional. Es decir, se produce un contagio
entre las emociones de los niños y las niñas y la profesora o maestra del salón de clase. Sentimos algo parecido a lo que están sintiendo nuestros niños y niñas. La diferencia es que cuando nosotros lo sentimos, nosotros somos conscientes o más bien autoconscientes de lo que estamos sintiendo y podemos utilizar esa información para tomar decisiones y saber qué hacer. Este proceso de mimetismo emocional se está dando todo el tiempo en el salón de clases sin que nos percatemos, pero es la guía para tomar decisiones en el aula. Entonces, podríamos redefinir la enseñanza ya no como un proceso técnico, ya no como un proceso exclusivamente cognitivo, ya no como un proceso computacional de tomar decisiones. Y podríamos decir que enseñar es generar un andamiaje emocional, es decir, es proporcionarle al otro y la otra un apoyo emocional para facilitar en los niños y niñas la construcción de representaciones mentales. Cuando Vygotsky hablaba de proporcionar andamiaje, él lo decía principalmente desde un punto de vista cognitivo, pero ahora podríamos pensar que ese andamiaje no es solamente cognitivo, sino que es también emocional. Proporciona un contexto, sobre todo de seguridad, para que los niños y niñas vayan entendiendo sus emociones y vayan a partir desde ahí construyendo conocimiento. Este es un proceso que es intuitivo, ¿ya? Ocurre de manera no consciente, de manera más bien automática, y requiere que nosotros prestemos atención a lo que están sintiendo nuestros estudiantes y también lo que nosotros estamos sintiéndolo para poder utilizar esa información como guía para la toma de decisiones y la conducta de manera flexible, porque todo ocurre muy rápidamente y hay que estar cambiando la planificación permanentemente. Desde el punto de vista del aprendizaje, también las emociones juegan un papel central. Quien de mejor manera creo yo que ha explicado cuál es el papel de las emociones en los procesos cognitivos, el aprendizaje es uno de los procesos que llamamos proceso cognitivo, es Antonio Damasio. Antonio Damasio hizo un experimento con otros autores, que es ya un clásico de la neurociencia, que consistió en realizar un juego de cartas con un grupo de participantes en la investigación, un juego de cartas con dinero, más o menos $400, que debían ganar o perder las personas que participaban de este juego de cartas. El problema es que Damasio los invitó a jugar sin darles las reglas que regulaban el juego. Por lo tanto, los participantes no sabían cuando ganaban dinero por qué lo estaban ganando, ni tampoco cuando perdían dinero por qué lo estaban perdiendo. Entonces les puso 4 mazos de cartas en una mesa y los participantes debían ir sacando alternativamente, de acuerdo a sus intuiciones, cartas de uno de los 4 mazos cada vez, y el investigador les decía cuándo perdían y cuándo ganaban. Lo interesante, el resultado más relevante para los efectos de esta presentación, de este estudio, es que después de un rato las personas comienzan, al parecer, a entender cuál es la lógica del juego. Bien, imaginémonos que estos participantes en la investigación ya han dado 5, 8 vueltas, 8 pasadas escogiendo cartas, y han perdido ya varias veces y han ganado varias veces. Bueno, imaginémonos que después de la 8ª vez empiezan a ganar con mayor frecuencia y a perder menos dinero, ¿no? Entonces, en ese momento, Damasio podía preguntarles a las personas si ya habían comprendido cuál era la lógica del juego que estaban jugando. Inequívocamente, todas las personas, a pesar de estar ya funcionando de mejor manera porque ganaban más y perdían menos, dicen no estar entendiendo cuál es la lógica detrás del juego, cuáles son las reglas que regulan cuándo se gana y cuándo se pierde. Sin embargo, Damasio estaba en paralelo tomando medidas, evaluando cambios en los cuerpos de las personas que indicaban la presencia de emociones. Por ejemplo, cuando se nos pone los pelos de punta, cambia la conductividad eléctrica de nuestra piel y eso indica que estamos sintiendo una emoción. O por ejemplo, cuando nuestro ritmo cardíaco se altera, también ese es un indicador de que estamos experimentando una emoción. Entonces lo interesante es que Damasio descubre que justo aquel momento en el cual la gente empieza a funcionar de mejor manera, es decir, gana más y pierde menos en el juego, es el momento que coincide con la presencia de emociones.
Pareciera entonces que hay algo que se anticipa a nuestra comprensión intelectual de las reglas del juego y que es de carácter intuitivo. Antes de que nosotros entendamos, por decirlo así metafóricamente, con la razón o con la cabeza, cómo funciona este juego, ya lo sabemos corporalmente porque lo que Damasio llamó los marcadores somáticos nos indican qué hacer, nos indican desde dónde sacar la carta y en qué momento hacerlo para poder ganar. Lo hemos entendido, pero lo hemos entendido de una manera intuitiva, de una manera corporal, de una manera sensorial y no de una manera intelectual, por llamarlo de alguna manera, para que ustedes puedan entender la dicotomía, la falsa dicotomía que existe para la comprensión de las emociones. Concretamente, yo en particular he llamado a esto el actuar de las emociones como centro de los procesos educativos. ¿Ya? La mayoría de las personas, cuando piensan en las emociones, piensan que las emociones son un contexto para enseñar y aprender. Igual como cuando estamos en la sala de clases y tenemos un contexto que está dado, por ejemplo, por la temperatura que hay en el ambiente, de la misma manera la gente en su mayoría piensa, esa es parte de la psicología popular que todos tenemos, que las emociones son un contexto para enseñar y para aprender. Sin embargo, todo lo que les he estado mostrando anteriormente nos muestra que las emociones también actúan como centro de nuestros procesos cognitivos, es decir, son el primer paso para que el aprendizaje se produzca y no un contexto que acompaña a la cognición, sino que la emoción es el primer estadio, la primera etapa de aquello que llamamos aprender. Voy a retomar la idea ahora del miedo. La pregunta que les hice hace un ratito, si recuerdan, la mayoría de las personas que habían respondido hasta ese momento pensaban que el miedo es un obstáculo para aprender. Pues bien, les voy a relatar ahora un extracto, algo que me contó un profesor chileno del norte de Chile que había pasado en su salón de clases, ¿no? Esto es con estudiantes de educación primaria, pero bastante pequeñitos también, de los primeros niveles de educación primaria. Y me contaba este profesor que hace algunos días había estado trabajando en ciencias sobre el calentamiento global y le presentó a sus alumnos, a sus estudiantes, algunos antecedentes que señalan que tal y como va el proceso de devastación del planeta, nos quedan recursos para sustentar apenas un par de generaciones humanas. La idea de este profesor era sensibilizar sobre el problema para motivar a buscar información a sus estudiantes para un trabajo de investigación. Y lo que él me relataba es que se sorprendió muchísimo porque al día siguiente los estudiantes llegaron con mucho material, llegaron con recortes, llegaron con videos de YouTube, llegaron con mucha información respecto del calentamiento global y él se sorprendió por la gran motivación que se había producido. Y entonces al consultarles por las razones detrás de este éxito inesperado, los alumnos le confesaron que habían sentido miedo y que ese miedo les había puesto en acción. Es decir, se asustaron por esta idea, sintieron temor por esta comprensión de que estamos acabando con el planeta y estamos provocando que los recursos se acaben y sintieron miedo, ¿no? Nuevas generaciones que ven que tal vez el planeta no sea el mismo cuando ellos sean adultos y no tengan lo suficiente para poder vivir, etcétera. El miedo en este caso, entonces, lejos de ser un obstáculo para aprender, fue el motor del aprendizaje. No solemos ver las cosas de esta manera. Generalmente cuando pensamos en el miedo, lo hacemos pensándolo como un contexto para el aprender. Es decir, solemos pensar que si venimos con miedo desde nuestra casa porque nuestro padre nos retó, nos castigó, nos reprendió porque habíamos sacado malas notas, malas calificaciones, entonces ese miedo va a afectar negativamente a nuestro aprendizaje y eso es correcto, pero es que estamos pensando en el miedo como contexto del aprendizaje, pero no vemos el miedo ni otras emociones como el comienzo del aprender. Otras personas, por ejemplo, una profesora de filosofía española me dijo, y esto está al lado derecho de esta diapositiva, cuando los alumnos se enfrentan a un nuevo tema en filosofía, hay algunas veces en que se produce rechazo, molestia, se enojan, les da rabia, te dicen, no, eso no puede ser, porque estás diciéndoles algo que es contrario a lo que ellos creen. Esta molestia
decía la profesora, es un fenómeno natural y que es deseable que ocurra porque forma parte del aprendizaje. Pone al alumno en activación y es, digamos, el comienzo del aprender. Así me lo contó ella, está textual de la entrevista que le realicé. Esta profesora veía que para enseñar filosofía, que alguien se enoje porque no está de acuerdo con lo que le estamos enseñando, no es un problema. Todo lo contrario, es una ventaja, porque quiere decir que se ha conectado con las ideas que yo intento transmitirle y no está de acuerdo y por eso se siente molesto. Y como no está de acuerdo, tiene que poner todos sus recursos cognitivos en acción para poder desarrollar una respuesta, para poder confrontar lo que la profesora le decía. Ese es otro ejemplo de cómo la rabia, en este caso la molestia, el enojo, no es un obstáculo para aprender, sino que puede ser un motor del aprendizaje. Pero todo depende de cómo consideremos las emociones, como contexto o como centro. Cuando consideramos las emociones como centro, comenzamos a entender que aprender es transformar nuestras emociones en representaciones mentales. Las emociones en este caso no acompañan el aprendizaje, sino que más bien son el comienzo del aprender. Y aprender consiste en redescribir o reformatear la emoción a través del lenguaje, es decir, darle un significado a lo que estoy sintiendo. Utilizar las palabras y el andamiaje que me proporciona mi maestra, mi maestro, mi profesor, mi profesora, para resignificar lo que yo estoy sintiendo y entonces transformar la emoción a un formato representacional, a un formato cognitivo. Transformar nuestra fenomenología, todo lo que nosotros sentimos, en representaciones autoconscientes. Transformar lo que estamos sintiendo en algo que le podamos dar un significado. Vamos ahora a la última parte de la presentación y que ya tiene que ver con lo que pasa a nivel de desarrollo emocional en los niños y niñas pequeñitos y pequeñitas. Aquí tengo un resumen ultra breve. Ya después en las preguntas tal vez podamos comentar y entrar en alguna especificación mayor, pero aquí tengo un resumen muy breve de lo que ocurre con un recién nacido hasta cuando llega a tener más o menos 6, 8, 10 años de edad en términos emocionales, un resumen de lo que ocurre en términos emocionales. Para empezar, tengo que decir que cuando nacemos, cuando un bebé nace, nace únicamente con aquello que anteriormente denominamos afecto nuclear, es decir, este barómetro interno que le permite a este bebé sentirse bien o mal con un cierto grado de intensidad. Este bebé recién nacido no tiene emociones propiamente tal, solamente tiene este afecto nuclear. Se siente mal o se siente bien con ciertos niveles de intensidad. Si no ha comido en largo rato, comenzará a sentirse mal. Y en la medida que pase el tiempo sin recibir alimento, irá sintiéndose cada vez más mal, con mayor intensidad. Irá activándose su afecto nuclear cada vez más. Si tiene sueño, porque no ha podido descansar lo suficiente, irá sintiéndose cada vez más mal y esto se irá intensificando en la medida que pasa el tiempo sin poder descansar. Y al revés también, ¿no es cierto? Cuando las emociones o cuando el afecto nuclear, perdón, es de valencia positiva, ocurre lo mismo, va variando en distintos niveles de intensidad. Pero todavía este bebé recién nacido no tiene representaciones mentales que le permitan dar un significado a lo que está experimentando. Esto va a ocurrir recién, más o menos, alrededor de los 6 meses de vida. A los 6 meses de vida, este bebé va a pasar de tener afecto nuclear a tener también representaciones mentales. ¿Qué significa tener representaciones mentales? Significa que va a tener principalmente imágenes en su mente que le permiten desconectarse del presente. Es decir, su madre, que hasta ese momento solo existe cuando está frente a él, porque cuando no está, deja de existir, va a pasar a ser también ahora una representación mental. La palabra representación significa volver a presentar. Y cuando la madre no esté presente físicamente frente a sus ojos, él tendrá una imagen de su madre que le permite representársela internamente. ¿Okay? Entonces pasamos de un bebé recién nacido solamente con afecto nuclear a alguien, a un ser que ahora tiene la capacidad de representarse el mundo, utilizar imágenes
para manipular información, primero muy básica y luego cada vez más compleja. Este es el momento en el cual aparecen las emociones propiamente tal. ¿Por qué? Porque ahora este afecto nuclear, este sentirse bien o sentirse mal, se va a poder ligar, se va a poder conectar con representaciones mentales. Entonces puede ser que este bebé se sienta mal porque no ha comido, porque no ha tomado leche materna, y paralelamente al sentirse mal, tenga en su mente la imagen del pecho materno. Bien, entonces las dos cosas se unen y se genera ahora algo que ya podemos llamar una emoción. No es solamente se siente mal con una representación que acompaña este sentirse mal, que en este caso podría ser el pecho de la madre. O en otros momentos se siente bien, se siente feliz y en paralelo también está experimentando la temperatura o la imagen corporal de su madre que lo está cogiendo en brazos, ¿no? Entonces ahora hemos pasado de un bebé que solamente tiene afecto nuclear en un estado puro a tener alguien que tiene emociones porque ha conectado lo que llamamos afectividad nuclear con representaciones mentales. Y eso es un ejemplo de cómo lo que llamamos cognitivo y lo que llamamos emocional está permanentemente conectado, siempre intrínsecamente integrado en el desarrollo humano. No es que las emociones vayan por un lado y los procesos cognitivos vayan por otra parte, es que entre ambos se producen conexiones para dar origen a estados mentales cada vez más complejos. Alrededor de los 2 años va a pasar un hito muy interesante que va a permitir que se produzca una gran evolución en términos emocionales. Y es que los niños alrededor de los 2 años más o menos desarrollan la autoconciencia. Es decir, comienzan a darse cuenta de sí mismos. Hasta ese momento, toda su percepción estaba orientada hacia afuera, hacia percatarse de lo que hay en su entorno, en su contexto, su madre, su padre, otras personas que conoce, su casa, etc. Pero en este momento, alrededor de los 2 años, más o menos, va a aparecer la capacidad, va a despertar la capacidad de percatarse de sí mismo, mirar sus propios estados mentales, entenderse como un yo, entenderse como alguien distinto de otros, todavía de una manera muy incipiente, todavía de una manera muy rudimentaria, pero es ya un cambio muy significativo. Y este hecho va a permitir que aparezca otro tipo de emociones diferentes a las que tenía hasta ese momento. Van a aparecer las emociones autovalorativas o autoevaluativas. Es decir, va a llegar un momento en que este niño se va a sentir mal y en paralelo se va a mirar a sí mismo y va a tener una idea respecto de sí mismo que no le gusta, ¿no? Se va a mirar a sí mismo y va a decir, no me gusta cómo me veo. Y en ese momento va a experimentar vergüenza. La vergüenza es una emoción que hasta antes de los 2 años no podía estar presente porque no había autoconciencia. Se requería que este niño se mirara a sí mismo, se evaluara a sí mismo y entonces aparece un nuevo tipo de emocionalidad que es autorreferida, ¿no? Y estas son emociones ya cada vez más complejas, ¿no? Aparece, por ejemplo, el orgullo, porque este niño ahora en algunos momentos se mira, siente que ha hecho algo bien y entonces se evalúa positivamente y experimenta un tipo de emocionalidad diferente que llamamos orgullo o en otros momentos culpa. Y aquí también tenemos otro ejemplo que muestra la integración entre aquello que llamamos cognitivo y aquello que llamamos emocional. La vergüenza no puede existir si no hay autoconciencia, que es una capacidad que llamamos cognitiva. Entonces, lo emocional, la capacidad sensitiva, este afecto nuclear, se liga a una representación mental cada vez más compleja y da origen a una emoción también más sofisticada, como es la vergüenza, el orgullo o la culpa. Ambos procesos cognitivos y emocionales están profundamente integrados. Luego, alrededor de los 4 años, más o menos, va a ocurrir que estos niños y niñas van a comenzar a ser capaces ya no solamente de mirar las propias emociones, sino que también van a empezar a mirar las emociones de otros. Van a empezar a pensar en la mente de otras personas. Y ya no solamente van a tener autoconciencia, sino que se van a ser conscientes de los estados mentales de otros y de las emociones de otros y otras. Y van a poder entender que su profesora, su profesor en algunos momentos se siente molesta o está en desacuerdo con lo que yo estoy diciendo, o que en algunos momentos mi madre o mi padre
va a estar pensando en algo diferente de lo que yo estoy pensando. Voy a ser capaz de leer la mente ajena. Va a aparecer entonces lo que llamamos la empatía. Hasta antes de los 4 años, entonces, los niños y niñas en general no ven a las otras personas como personas con mente. Se relacionan con sus compañeritos y compañeritas o con sus profesores, maestras y maestros como si fuesen objetos, por decirlo de una manera un poco burda, porque esto es bastante más sofisticado, pero para que me entiendan la idea, no los ven como seres que tienen mente. No tiene sentido, por tanto, dar explicaciones mentalistas a un niño de 4 años. Decirle, no le pegues a tu hermanito porque se siente mal, porque le duele, es algo que todavía no es capaz de comprender un niño de 2 años, porque no ve al otro como alguien que tiene mente, por lo tanto no entiende que el otro puede sentir dolor, que es un estado mental. Un poco más adelante, alrededor de los 6 años más o menos, se va a producir la capacidad de descentrar, es decir, mirar las cosas desde distintos puntos de vista. Este es el típico ejemplo de Piaget que daba cuando una persona pasa un líquido de un recipiente largo y angosto a un recipiente más bajo, pero más ancho, ¿no? Los niños de 4 años, por ejemplo, cuando observan este fenómeno, piensan que había más agua en el primer recipiente que era más alto versus el agua que ha sido traspasada a un recipiente más bajo pero más ancho, porque no son capaces de descentrar. Están mirando las cosas solamente desde un solo punto de vista, en este caso la altura del vaso, ¿no? Cuando aparece la descentración, somos capaces de mirar los objetos desde distintos puntos de vista. Y esto va a permitir que en términos emocionales aparezcan emociones combinadas. Desde este momento en adelante, más o menos 6 años en adelante, los niños y las niñas van a empezar a tener la capacidad de sentir emociones combinadas de maneras cada vez más complejas. Por ejemplo, van a poder sentir amor y rabia o amor y odio frente a sus padres. Es decir, me encanta mi madre porque me hace sentir feliz, me hace sentir seguro, pero me da mucha rabia, me molesta porque me pone normas y me dice cosas que yo no puedo hacer, ¿no? Eso es imposible experimentarlo como emoción si no tenemos la capacidad de descentrar, que es una capacidad cognitiva. Con lo cual estamos frente a otro ejemplo de la combinación de procesos cognitivos y emocionales en la evolución de los niños y las niñas. Toda esta información finalmente la quiero tratar de integrar en términos de pensar el rol que yo creo que nos cabe a los educadores y las educadoras en la sala de clases. ¿Qué es lo que debemos hacer con las emociones de nuestros niños y niñas? En este triángulo he tratado de resumirlo así muy esquemáticamente, como veo yo el proceso. El proceso de educar emocionalmente y en general de educar, puesto que toda educación es emocional, consiste en permitir la expresión de nuestros niños y niñas en un contexto seguro. El rol de los educadores, de los y las educadoras, es permitir, facilitar la expresión de los niños y niñas de todo lo que es su mundo interno, todo lo que están pensando, todo lo que están sintiendo, todo lo que están imaginando, pero en un contexto de contención emocional. Los seres humanos necesitamos a alguien que nos proporcione seguridad, que nos haga sentir cómodos, que nos haga sentir que valemos, que nos haga sentir que somos inteligentes, que nos haga sentir que somos capaces. Entonces, el rol de los educadores es permitir la expresión de los niños y niñas, pero permitirlo en un contexto de contención emocional, es decir, de seguridad y también de regulación, ¿no? También poniendo límites a aquellas conductas que pueden ser dañinas para sí mismos o dañinas para otros. Y además de la contención, el tercer paso de este proceso de acompañamiento y de desarrollo emocional consiste en ayudar a los otros a simbolizar a nuestros niños y niñas, es decir, ayudarles a ponerles representaciones mentales, a ponerles símbolos, a ponerles palabras a lo que están sintiendo. Entonces es permitir la expresión, pero de una manera contenida, de una manera segura, de una manera regulada, y ayudando a su vez a que los niños y niñas pasen desde el sentir a
la simbolización, a aquello que llamamos cognición. ¿Ok? Para eso, algunas de las competencias que debemos desarrollar como educadores y educadoras es aprender a escuchar y a leer las emociones de nuestros niños y niñas, ¿no? Es lo que los psicólogos llaman la escucha activa. Es decir, no es simplemente un prestar atención, un oír lo que los otros tienen que decirnos, sino que es poner todo nuestro cuerpo, todos nuestros sentidos en conectar emocionalmente con nuestros niños y niñas para entender el trasfondo desde el cual nos están hablando, desde el cual se están expresando. Es una escucha activa que tiene como centro muy importante la lectura del lenguaje no verbal de los otros, ¿no? Y luego tenemos que trabajar con nuestras propias emociones para aportar al otro distinciones lingüísticas que les permita organizar lo que están sintiendo. Es decir, un profesor o profesora, una maestra, tiene que conocer muy bien las diferencias entre el sentir rabia, el sentir alegría, el sentir dolor, el sentir angustia, etcétera. Tiene que tener un gran léxico emocional para poder apoyar al otro a organizar en la organización, en la distinción de lo que está experimentando. La gran labor de proporcionar andamiaje emocional consiste en dar este espacio seguro, pero luego ayudar al otro a que pueda ponerle palabras a lo que siente. Cuando los seres humanos somos capaces de etiquetar lo que estamos sintiendo, comenzamos a experimentar mayor seguridad, mayor control. Es decir, el poner palabras cumple la función de segurizarnos, de darnos la sensación de que podemos atravesar por este momento de angustia. Lo que me pasó a mí, que les relaté al comienzo de esta presentación cuando tenía 22 años, es que no entendía lo que me estaba ocurriendo, pero con el apoyo en ese momento de la psicoterapia Gestalt, fui entendiendo primero que lo que yo tenía se llamaba tristeza e incluso depresión, y luego que esto tenía que ver con haberme traicionado, ¿no? Y entendí, y esa es una lección que me quedó para toda la vida, que debo dejar siempre, debo tener siempre como una guía para mi vida lo que yo estoy sintiendo. Y en la medida que estoy conectado con lo que estoy sintiendo, no caigo en ese tipo de estados. Finalmente, como tips, como claves finales, y ya lo podemos comentar luego en las preguntas y respuestas, quisiera decirles que para poder realizar de buena manera este proceso es necesario que todo educador o educadora conozca su propia biografía emocional. Porque lo que nos ha pasado a nosotros de niños, de niñas, y sobre todo lo que nos ha pasado a nosotros de niñas y niños cuando estábamos en la escuela, genera maneras de entender las emociones y genera maneras de entender la educación que pueden ser perjudiciales para nuestra propia práctica como maestras. Es decir, si nosotros no somos conscientes de nuestra propia biografía emocional escolar y cómo nos afectó aquel profesor, aquella maestra que en algún momento nos hizo daño, por ejemplo, y nos generó un miedo respecto, por ejemplo, de las matemáticas, algo tan típico, si no somos conscientes de aquello y no lo reelaboramos durante la formación como profesores y profesoras, probablemente vamos a repetir actos de ese tipo sin darnos cuenta, ¿no? Aunque incluso sepamos que se trata de prácticas que no son deseadas, nuestro cuerpo nos va a llevar por un camino incorrecto, producto de no haber trabajado con nuestra propia biografía emocional. Entonces quiero contarles que ese trabajo de reelaboración de nuestra propia historia escolar emocional es muy importante para ser buenos profesores, buenas maestras y maestros. Y dentro de eso, recordar siempre el niño que fuimos y que en verdad seguimos siendo, porque aunque solemos vernos como adultos ahora muy inteligentes, muy racionales, muy conscientes, siempre somos un poco niños también, aunque estemos negando esa realidad. Esa espontaneidad propia de niños que todos tenemos es necesario que esté siempre presente en nuestro actuar como profesores, porque si no, comenzamos a ver a nuestros niños y niñas como seres extraños, como seres muy diferentes a nosotros. Y eso es una falsa creencia. En verdad, no somos muy distintos de esos niños y niñas. Lo que pasa es que negamos nuestra propia infancia que llevamos dentro y es necesario que nos reconectemos con nuestra niñez para poder educar de buena manera.
Bueno, luego ya lo he dicho, pero lo menciono por última vez, prestar atención a las emociones y al lenguaje no verbal de nuestros niños y niñas en el salón de clases, y luego utilizar esas emociones para que generen emociones en nosotros mismos que utilizaremos como guía consciente para la toma de decisiones. Tener claro que la educación no es un proceso técnico. La técnica, la didáctica y todo nuestro aprendizaje acerca de la enseñanza es muy importante. La planificación es muy importante. Todas nuestras clases deben estar planificadas, pero una vez que entramos al salón de clases, la planificación debe quedar en un segundo plano y debe ser la intuición aquello que nos guíe para ir tomando las decisiones, porque es el momento presente y la emoción que está presente en el salón de clases la mejor forma de saber qué hacer. Entonces, escuchar siempre esta intuición, no negarla y no pretender actuar como profesores que son técnicos de la educación, sino que entender siempre que la educación es un proceso humano y profundamente emocional. Me pasé 5 minutos, les pido disculpas y les doy las gracias por la atención y bueno, quedo atento a lo que podamos conversar ahora. Pues doctor Rodolfo Bachler nos ha dejado con una serie de reflexiones muy, muy intensas, ¿no? Las emociones están también flotando, ¿no? Entre maravillarnos de este planteamiento, entre cuestionarnos nuestro propio actuar, regresar a nuestra infancia y a nuestras experiencias escolares, en fin, pues un cúmulo de emociones, de reflexiones y sobre todo de desafíos, ¿no? Que se nos presentan con este planteamiento. Pues estamos como en un circo de 3 pistas. Hay preguntas que me han hecho llegar vía celular, los colegas que están atentos en distintas áreas de la escuela, los participantes de la audiencia que está en el auditorio Emma Holguín y los participantes en Facebook que se conectaron también. Así que vamos a ir alternando nuestras participaciones para presentar las preguntas que nos han hecho llegar. Quisiera preguntarle a Mónica, si quieres comenzar, Mónica. ¿O comienzo yo? Sí, Ah, no sé si comienza. se escucha con eco. Andrea, ¿me escuchas bien? Se escucha bien. Ok, mira, en el chat, bueno, aquí las fui poniendo porque se me complicó un poco aquí el audio, pero básicamente tiene que ver con la primera pregunta que nos hace el doctor respecto a las reacciones, o más bien, ¿para qué nos sirve el miedo, no? Pues por aquí tenemos una participación de la maestra Marilu que dice, el miedo se puede aprender del miedo, pero se puede olvidar pronto porque se estuvo bajo mucha presión. Y dice también, puede permanecer el aprendizaje si se refuerza y esto no es adecuado o lo recomendable. Y eso es en cuanto a la primera parte. Yo ponía una duda acá, más bien una reflexión, respecto a lo que nos plantea el doctor cuando nos dice, el ejemplo de la maestra que dice, los alumnos están hasta el cuello, ¿no? Están hasta el cuello de cosas. Y yo decía, es interesante porque posiblemente las y los docentes no logramos identificarlo porque subordinamos, la razón sobre las emociones, es decir, las disociamos. Entonces, ahí va la reflexión un poco en torno a lo que nos comentaba. Y yo tengo una pregunta más respecto a cómo aprender más de este barómetro interno, justamente para, como adultos, ayudarles a las niñas y a los niños. Bien, bueno, respecto de lo primero, efectivamente... ¿No se escuchaban las preguntas? ¿Perdón? No, adelante. Respecto de lo primero, respecto de la pregunta que formulé para que la respondiéramos en línea, no sé si he cumplido el cometido, la misión que me encomendé de remover un poco esta idea acerca de las emociones que llamamos negativas. Existe en nuestra cultura una creencia errada respecto de que hay emociones buenas y emociones malas. Entonces confundimos el sentirnos mal con creer que esa es una emoción dañina para nosotros, ¿no?
Emociones como el miedo o como la rabia son emociones desagradables. Nunca queremos sentir miedo, nunca queremos sentir rabia. Pero eso no significa que en sí mismas las emociones sean dañinas. No hay emociones dañinas porque la emoción, como he tratado de explicar, es un barómetro que nos permite navegar por el mundo, que nos permite saber qué hacer a cada momento. Entonces la rabia nos está indicando que hay algo que probablemente está siendo injusto con nosotros y nosotras y que debemos luchar para cambiarlo. El miedo nos indica que hay peligro en el ambiente y que debemos cuidarnos, que debemos protegernos. Toda emoción es información y es muy importante entonces distinguir entre el carácter adaptativo de una emoción y su sensación interna. Sentir miedo es sentirse mal, pero la emoción del miedo no es negativa, no es mala para nosotros. Todo lo contrario, la emoción del miedo puede ser muy instructiva. Si voy conduciendo mi auto, mi coche o mi carro, no sé cómo dicen ustedes, a gran velocidad por la carretera y comienzo a sentir de pronto en mi estómago algunas sensaciones un poco intensas, quiere decir que mi cuerpo me está diciendo que estoy en peligro, que yo estoy yendo a más velocidad de la prudente y que puedo tener accidentes, que no voy a poder frenar, por ejemplo, si un coche se detiene bruscamente. Esa sensación interna, si no la escuchamos, estamos frente a un problema, estamos frente a una dificultad. Es necesario escuchar el miedo porque eso nos permite evitar peligro, ¿no es cierto?, protegernos a nosotros mismos. Entonces, eso es lo primero. Lo que pasa es que solemos ver las emociones como contexto de los procesos cognitivos. Entonces, no solemos entender que las emociones también pueden ser el proceso de un aprendizaje, la primera parte de un aprendizaje, como los ejemplos que les mencioné. Y esto es algo que me parece trascendental entenderlo con claridad, porque existe todo un negocio en el mundo de capacitaciones emocionales que lleva a vendernos esta idea de que siempre debemos estar felices, de que siempre debemos estar contentos, de que siempre debemos estar activados, optimistas, como si toda la otra gama de emociones que podemos experimentar fuesen dañinas para nosotros, lo cual es absolutamente falso, ¿no? Eso respecto del primer comentario. Y el segundo tenía que ver con cómo escuchar a este barómetro emocional, decía Mónica, ¿no? Creo que es el nombre de... Sí. Bueno, el problema más bien consiste en apagar los pensamientos innecesarios. Más que tener una habilidad específica para escuchar lo que estoy sintiendo, el asunto estriba, el problema estriba en desconectar nuestra sumatoria, nuestro flujo de pensamientos innecesarios. Y en verdad, en la medida que logramos sentir antes que estar explicándolo todo, en la medida que logramos disminuir ese flujo de pensamientos permanente, es muy fácil conectarse con lo que estamos sintiendo, ¿no? Bueno, entre comillas, porque yo sé que la cultura nos lleva muchas veces por otro lado, pero no se trata tanto de aprender a escuchar nuestro barómetro interno, sino más bien de lograr desconectar el flujo de pensamientos innecesarios que nos llevan a perder conexión con nuestra intuición interna. Ese es el trabajo, desconectar la máquina pensadora que tenemos siempre en actividad y saber utilizarla en aquellos momentos en que es necesaria, ¿no? Ahora, por ejemplo, es necesario que estemos pensando, estamos tratando de entender alguna idea y está muy bien que pensemos y utilicemos palabras, representaciones mentales, etcétera. Pero cuando estoy mirando el paisaje del mar o estoy escuchando algo que me está relatando una amiga, no es necesario que yo esté pensando en paralelo y elaborando teorías para tratar de explicármelo todo. Más bien tengo que conectar con la situación de una forma emocional. Entonces yo diría eso a grandes rasgos. Por cierto, sé que es un proceso mucho más complejo, pero con el tiempo que tenemos hoy, yo diría eso, que se trata más bien de desconectar el pensamiento innecesario, más que aprender a escuchar nuestra emocionalidad interna. Muchas gracias. ¿Tienes alguna otra pregunta, Moni?
No, son las reflexiones que tenemos acá en el auditorio. Sí. Perfecto, Gracias. pues yo comenzaré con algunas que nos hacen llegar nuestras estudiantes y algunos maestros también. Aquí hay una reflexión, dice, entonces, durante todo este tiempo hemos ignorado o hemos estado gestionando las emociones de manera inconsciente durante los aprendizajes y hemos estado aprendiendo con dolor porque hemos negado nuestra propia naturaleza. Esa es una pregunta. La siguiente es, en el proceso de enseñanza, en el mimetismo emocional, este debe ser, debe apoyar a que la maestra tome decisiones. ¿Cómo se aprende a interpretar apropiadamente las emociones de los estudiantes? Otra participación. Bueno, doctor, no sé si quiera que las lea completas o vamos leyendo y va respondiendo. Yo creo que vamos de una en una porque se me olvida. Sí, a ver, entonces repito estas dos primeras. Uh-huh. Dice, entonces, durante todo este tiempo hemos ignorado o gestionado las emociones inconscientemente y hemos aprendido con dolor porque las hemos negado durante el aprendizaje. Y la Bueno, segunda, en el proceso... vamos con esa primero. Por favor, Andrea. Es que me parece una pregunta extremadamente interesante, además, porque me conecta con una idea que tengo yo acerca de la formación de los maestros y las maestras, ¿no? En el mundo la educación se ha ido tecnificando cada vez más. Hemos ido creando la idea de que enseñar y aprender son procesos que dependen de la técnica. Y en verdad, si bien la técnica, por cierto, es una gran ayuda, eso es innegable, y yo soy, como decía hace un ratito, partidario de que cada clase debe estar planificada desde el minuto cero hasta que termina al detalle. Lo cierto es que lo que ocurre en el salón de clases es un proceso más bien de carácter intuitivo, de carácter emocional y que está guiado más bien por sensaciones y no tanto por ideas preconcebidas. Porque cuando comenzamos a actuar a partir de ideas preconcebidas es cuando desconectamos de lo que le está pasando a mis niñas y niños en el salón de clases y entonces ahí todo comienza a funcionar de mala manera, creo yo. Sin embargo, existen algunos lugares en el mundo donde probablemente esto es un poquito distinto. Yo no sé si México, en ese sentido, marca una diferencia, porque al ser la formación de profesores todavía eh, no una formación universitaria, tal vez conserva parte de este carácter más bien intuitivo y más bien emocional de los procesos educativos, ¿no? En el caso chileno, por ejemplo, cuando las escuelas normales desaparecieron y la carrera docentes, la formación de profesores se llevó a la universidad, esto tuvo algunas ventajas, pero también tuvo otras muchas desventajas, como son esta excesiva tecnificación y la creencia de que todo esto trata de tener recetas. Todo esto consiste en tener recetas para enseñar y para facilitar el aprendizaje. Y insisto, si bien estoy de acuerdo con que las recetas y la técnica son buenas, es muy importante entender que no hay nada más humano que el enseñar y el aprender. El aprendizaje es algo que compartimos con muchas especies, ¿no? Para empezar, todos los mamíferos aprenden. Pero la enseñanza es algo que es intrínsecamente humano, porque para poder enseñar algo a otro, tenemos que tener esta capacidad que anteriormente llamé de teoría de la mente, es decir, leer las emociones, los estados mentales de otras personas. Porque yo no le puedo enseñar algo a alguien si no tengo una idea respecto de lo que esa persona sabe o no sabe. Es decir, yo intento enseñar algo a alguien porque creo que en su mente hay un conocimiento que es incorrecto, hay una idea que hay que cambiar, etcétera, etcétera. Es decir, tengo una apreciación del estado mental del otro. Y eso es algo que solamente los seres humanos hacemos. Por lo tanto, la pedagogía, la enseñanza, es una actividad profundamente humana que tiene que ver con leer las mentes de otras personas. Y nos olvidamos de eso y empezamos a creer que este es un proceso que se puede estandarizar, que se puede reglar, que se puede cuantificar de una manera
equivocada, creo yo, y que nos lleva a perder el centro del motor que moviliza la enseñanza y el aprendizaje, que es de carácter emocional. Entonces, la pregunta era si hemos estado todo este tiempo enseñando, digamos, de mala manera. Bueno, en una parte sí, en gran parte del mundo probablemente sí, en Chile por cierto que sí, porque tenemos una educación extremadamente estandarizada y tecnificada, pero tengo la duda de si eso es distinto en otros lugares, sobre todo en aquellos lugares donde todavía se conserva esta formación que tiene otro carácter diferente al de la formación universitaria, donde esto ya se equipara, digamos, con otro tipo de carrera y formaciones profesionales, como puede ser, no sé, la ingeniería o cualquier otra de un carácter completamente diferente. Eso más bien es devolver es presentar una respuesta que es una pregunta, ¿no? No sé si están en condiciones de decirme algo de eso o lo podemos conversar en otro momento, pero es una cosa que a mí me intriga. Pues digamos que de manera, dando una respuesta sencilla que es un poquito compleja, en nuestro caso efectivamente contamos con escuelas normales, todo el país tiene escuelas normales que están abocadas exclusivamente a formar docentes para los distintos niveles educativos de la educación básica. Sin embargo, de 12 años para acá, también gente que se ha formado en las universidades con carreras afines a la educación, las ciencias de la educación, han incursionado en la docencia. Y hay un debate fuerte entre quienes se han formado en las universidades y quienes nos hemos formado en las escuelas normales. Hay una discusión permanente entre las bondades que aporta el formarse como universitario y las que aporta el formarse como normalista. Entonces estamos siempre en el debate. Quienes estamos en las escuelas normales, por supuesto que defendemos esta postura de que se necesita una formación especializada para ser maestro y no solamente dominar la disciplina y el conocimiento, sino conocer a nuestros estudiantes, conocer las características de la edad que atendemos y conocer las formas, la didáctica de acercar la disciplina, el conocimiento a las distintas edades de una manera sin desdeñar, digamos, la profundidad del saber, ¿no? La profundidad de las nociones a aprender, pero sí con esto que usted denomina o que nos comparte como un andamiaje para acercarnos al conocimiento complejo. Pero bueno, es un gran debate que aquí en México tenemos todavía. Muy interesante. Sí, ya tendremos oportunidad de platicarlo más a profundidad. Bueno, voy con la segunda pregunta. Dice, en el proceso de enseñanza hay mimetismo emocional y este debe servir a la maestra para tomar decisiones. ¿Cómo se aprende a interpretar apropiadamente las emociones de los estudiantes sin descuidar la atención al conocimiento que hay que promover? Muy bien. Aquí pasa un poco algo parecido a lo que mencioné hace un rato, y es que más que aprender a observar las emociones de los estudiantes, lo que debemos hacer es aprender a apagar todo aquello, pensamiento innecesario, que nos desconecta de las emociones de las personas con las que interactuamos y, por cierto, nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿no? Dependiendo del nivel educativo donde se trabaje. Porque no hay nada más humano que el leer las emociones de otros y otras. Más que requerir de un aprendizaje en particular, esta es una capacidad intrínsecamente humana que ya mostraba yo se desarrolla a partir de los 4 años de vida y que
lejos de requerir de aprendizajes, más bien los aprendizajes propios de nuestra cultura lo que hacen es dificultarnos que esta capacidad se despliegue de manera natural, de manera, digámoslo así, espontánea, instintiva, ¿no? Entonces, no se trata de aprender a leer las emociones del otro, sino más bien darme cuenta, hacerme autoconsciente de todo aquello que me desconecta de la situación presente y del contacto con la emocionalidad de mis estudiantes, porque eso está en mí. De hecho, hay un grupo de neuronas específicas dedicadas a generar este tipo de contacto. Ustedes habrán escuchado hablar seguramente de las neuronas espejo, ¿no? Las neuronas espejo son estas neuronas que se activan únicamente cuando observamos gestos en otros, ¿no? Y la función, al parecer, principal de las neuronas espejo tiene que ver con producir lo que los investigadores llaman una simulación encarnada. Y es que cuando observamos gestos en la cara o con las manos de otras personas, nosotros naturalmente replicamos ese gesto de manera interna, lo simulamos en nuestra mente. Y al simularlo, sentimos algo parecido a lo que la otra persona está sintiendo, ¿no? Y eso ocurre de manera automática. El problema es que hemos aprendido a no escuchar esa información. Hemos aprendido a negarla, hemos aprendido a desconocerla, ¿no? Entonces se trata más bien de desaprender más que aprender a leer el lenguaje no verbal. Se trata de desaprender una serie de teorías, una serie de ideas que nos desconectan del contacto emocional con las otras personas. Qué interesante. Sí, porque finalmente, si esto es algo con lo que nosotros, que es nuestro, ¿no? Que es parte de nuestro recurso, y este se va adormeciendo conforme se va avanzando, dándole mayor importancia a la cognición, pues tendríamos que justo reaprender a utilizar este recurso. Bien, algunas preguntas son muy parecidas a las que se formularon en el auditorio en cuanto a cómo incorporar la emocionalidad en la educación, y me gustaría leer dos últimas que tienen que ver con esta última parte donde, doctor, usted nos aporta una serie de sugerencias para la formación inicial. Y entonces hay una pregunta muy interesante por parte de una de nuestras alumnas. Entonces, para formarnos como futuras educadoras, ¿necesitamos entrar a apoyo psicológico para ser unas buenas educadoras? Esa es una pregunta. Y la otra que va en el mismo tenor, dice, cuando trabajamos emociones en el aula, hay apertura de cosas dolorosas, difíciles de atender por el maestro. ¿Cómo considera usted que tendrían que ser abordadas o incorporadas las emociones en el día a día en el aula? Bien, respecto de lo primero, si es necesario para formarse como educador o educadora apoyo psicológico, bueno, pues yo creo que siempre es bueno el apoyo, ¿no? De un psicólogo o de una persona que es capaz de empatizar conmigo, pero entonces yo diría que eso siempre va a ser conveniente, pero sobre todo, desde mi punto de vista, se trata de que la formación de los maestros y maestras sea una formación emocional, ¿no? Es decir, que en los cursos y en todo tipo de actividades que se realicen como parte de la formación de los futuros maestros y maestras, las emociones estén presentes, ¿no? Y que no sea la formación un proceso consistente únicamente en hablar acerca de teorías, acerca de los niños, acerca del aprendizaje, sino que sea una formación donde se vivencie corporalmente y emocionalmente el proceso de aprender y el proceso de sentir, ¿no? En Chile, yo he estado estudiando esto con algunas instituciones, universidades formadoras de profesores, y encontramos que una universidad, la Universidad de Chile, que tiene una formación basada en el arte,
es una formación pedagógica basada en el arte, le estaban dando muy buenos resultados con sus estudiantes, los futuros profesores, porque tenían muchos talleres de expresión corporal. Entonces, la posibilidad de que los estudiantes se expresen a través del arte y mediante su cuerpo de distintas maneras para dar a conocer a otros y a otras lo que están sintiendo en relación a la educación, generaba muchos cambios en las maneras de pensar y en las maneras de entender los procesos educativos, ¿no? Entonces, apoyo psicológico, por supuesto, porque siempre hay situaciones particulares que lo requieren, un apoyo especializado, pero sobre todo se trata, yo creo, de cambiar la mirada respecto de la formación inicial docente y entender que las emociones deben estar en el centro de todo lo que se haga como parte de esta formación. Y cuando las emociones están en el centro, es el cuerpo el que toma un lugar muy relevante y no necesariamente el discurso, no necesariamente el hablar. Ujú. Y respecto de lo segundo, ya me olvidé cómo era lo segundo. Ah, que a veces aparecen situaciones muy dolorosas, ¿no? Sí, sí, que cuando incorporamos las emociones en el aula aparecen experiencias muy dolorosas que a veces es difícil de manejar por el maestro. Cómo conciliar, cómo promover la enseñanza y conciliarla con la emocionalidad. Sí. Bueno, aquí hay que ser muy cuidadoso, creo yo, porque eh, se me ocurren ejemplos de distinto tipo, ¿no? Y hay, por cierto, situaciones que no es posible abordar en el aula porque pudieran implicar situaciones de extremo cuidado, como puede ser, por ejemplo, no sé, el abuso sexual o el maltrato, y que tal vez sea conveniente buscar una asesoría profesional para derivar aquellos casos. Sin embargo, el proceso educativo está todo el tiempo teñido, todo el tiempo rodeado y formado incluso por emociones, ¿no? Y muchas veces esquivamos estas emociones porque tenemos la falsa idea de que si no hablamos acerca de ellas, estas emociones van a desaparecer, ¿no? Entonces, cuando tenemos un estudiante que está triste, pareciera como que si no hablamos acerca de la tristeza deja de existir, pero la verdad es que igualmente la tristeza está ahí presente e igualmente está participando del proceso. De la misma forma, nosotros mismos, como profesores y profesoras, cuando estamos en un tipo de emocionalidad que no nos parece conveniente, buscamos inconscientemente hacerle el quite a eso, negarlo, hacer como que no existiera, ¿no? Y eso es absolutamente imposible. La emoción no desaparece porque dejemos de pensar en ella, ni desaparece porque dejemos de hablar de ella. Por el contrario, si hablamos acerca de lo que nos está pasando, si nos hacemos cargo de lo que estamos sintiendo, es ahí el momento en el cual comenzamos a sentir que podemos tener algo de control respecto de lo que ocurre, ¿no? Esto es lo que Feldman Barrett denomina la granularidad emocional, ¿ya? Es decir, mientras más distinciones tengamos para ponerle nombre a cada una de las cosas que sentimos y que sienten nuestros estudiantes, mayor sensación de control tenemos respecto de lo que nos ocurre. Porque parece ser que cuando lo logramos simbolizar, es decir, ponerle una palabra, como que asumimos el mando, ¿no? Cuando no logramos simbolizar aquello, la emoción sigue estando allí igual, pero no tenemos ninguna capacidad de maniobrar sobre ella. Entonces, mi sugerencia es que siempre intentemos hablar acerca de las emociones, acerca de lo que estamos sintiendo y conectar aquello que estamos de enseñanza y aprendizaje. Es decir, si estoy triste como profesor, tal vez puedo hacer una clase muy reflexiva. Si yo reconozco mi tristeza, tal vez esa tristeza sea una muy buena oportunidad para hacer una clase más reflexiva que en otras oportunidades. Así como cuando estoy alegre, Se pasmó acá, Andrea. Acá también pensé que era yo. Sí, sí, se está pasmado. No sé si él nos escucha. Um, no, no lo sé tampoco, pero sí, entiendo que es el que
su señal la que se quedó congelada, ¿no? Ok, vamos sí, mira, salió. Yo creo que... A ver, aquí me escuchan, ¿verdad? Sí, Pues así me escucho mejor. sí. Ya Sí, está ya. de regreso. Bueno, Es que no me escucha los, ella. los problemas de Internet, ¿no? Ahí está. Pero bueno, creo que más o menos alcancé a explicar la idea general de cómo se puede utilizar la emoción tanto para enseñar como para aprender, ¿no? Y cómo en verdad si negamos la emocionalidad no deja de existir. Todo esto teniendo siempre, por cierto, la precaución de que efectivamente, como plantea este profesor, me parece que era, hay situaciones que pueden ser extremadamente complejas y en esos casos yo sugiero que nos hagamos asesorar por alguien experto en el tema y derivemos los casos porque de otra manera tal vez podríamos provocar algún perjuicio. Pero yo creo que esas son situaciones excepcionales y la gran mayoría de las emociones que están en el aula son abordables con las habilidades que todos los seres humanos tenemos y por cierto los profesores y profesoras que igual están preparados en estos terrenos. Pues muy interesante y además muy placentero escucharlo, doctor, porque me parece esperanzador saber que el recurso lo tenemos como seres humanos y que hay que incorporarlo a nuestro quehacer docente. Pues muy agradecida de todas estas reflexiones que nos ha compartido. Voy a ceder los micrófonos a la maestra Moni, que está ya en el auditorio y le pedimos que permanezca en la plataforma de Zoom, doctor. Muy agradecida de acompañarla en esta moderación. Maestra Mónica. Sí, muchas gracias, maestra Andrea. Se escucha un poco de eco acá, voy a cerrar otra vez rápido. Doctor, de verdad, muchísimas gracias, doctor Rodolfo, por su generosidad, por compartir con nosotros y me voy a permitir hacer la entrega del reconocimiento a nombre de la comunidad de la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños. Le hacemos llegar la constancia por la impartición de la Conferencia de Formación Emocional de las Maestras de Jardines de Niños, adquisición de conocimientos y desarrollo de habilidades en el marco de la Jornada Internormalista 2023 y de nuestro 75 aniversario. De verdad, muchísimas gracias. También agradecemos la presencia de quienes nos acompañaron vía Facebook Live y, por supuesto, a la comunidad educativa que estuvo presente aquí en el auditorio. Mil gracias. Nos quedamos un ratito con usted, doctor Rodolfo, para afinar unas cuestiones aprovechando su generosidad y bueno, sigamos con las actividades planeadas para el día de hoy. Muchísimas gracias y tengan excelente día. Muchas gracias por la invitación, ha sido un placer. Hola, Rodolfo. Tendrás 5 minutos